pasa con Lisandro Macarulla? Hay que decir que, de mi punto de vista, tiene dos lecturas. La licencia de Lisandro no era necesaria, pero no es suficiente. No era necesaria legalmente porque él no está siendo juzgado. Bingo. A su hijo, que está imputado, que si es culpable o no, si termina siendo descargado más construcciones porque no pagó soborno, no sobrevaluó, entonces el daño, ¿cómo se le puede resarcir a la familia del ministro? Es un tema de confianza. No es suficiente porque ha sido Lisandro Macarulla quien ha representado esa palanca de apoyo para que el PLD de Danilo y la Fuerza del Pueblo de Leonel comiencen a señalar que dentro de este gobierno se está jugando a tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que la familia Vicini, que juega un rol importantísimo, y gran parte del CONEP, sigue respondiendo al modelo de los intereses creados de Danilo Medina. Yo me pregunto en voz alta, ¿qué pasará si de repente el proyecto del acceso al poder político de Juan Vicini, con sus vínculos con David Collado, legítimo, de que Davidcito aspire, de las pretensiones que tenía de ser el candidato vicepresidencial en el 20, de los 3, 4 ministerios que pidió, de un proyecto de poder que representa a la familia Vicini con Juan a la cabeza? Si esta salida del gobierno de Lisandro Macarulla provoca que todo esto se alinee mucho más de lo que ya está hacia la protección que busca Danilo y el regreso de Leonel, y todo esto confluye y se combina la crisis internacional con un gobierno que pierde a través de esta salida de Lisandro Macarulla el apoyo de un sector importante del empresariado, de estas familias de poder que al final son parte de la propia estabilidad. Lo que queremos es estabilidad en República Dominicana, pero los intereses creados tienen intereses permanentes. Y con Hipólito Mejía en el PRM jugando para él, un Guido y un Ramón Alburquerque que están dispuestos a hacer la oposición más que Leonel y Danilo dentro del PRM, más este escenario, le plantea al presidente Luis Abinader una situación que la pregunta será, ¿podrá él salir bien para concluir este mandato en medio de la crisis y ganar una reelección con Danilo y Leonel jugando a uno no ser procesados y otro a garantizar la continuidad de lo que teníamos? Yo, me parece brillante el análisis que acabas de hacer, o sea, desde todos los puntos de vista. Yo coincido perfectamente contigo, creo, como bien decías, que evidentemente la salida de don Lisandro creo que se produce por un tema más mediático que otra cosa, y más político que otra cosa, porque evidentemente el que pudiese tener algún tipo de implicación, que es mayor de edad, en tal caso tendría que ser el hijo, y todavía eso tendría que ser demostrado en un tribunal, y hay que ver si eso al final pues resulta con una sentencia de culpabilidad o de inocencia, y si resulta con una sentencia de inocencia habría que ver, como también dices, quién va a resarcir todo este daño, no solamente a don Lisandro, sino el daño político que en este momentum quizás se le está causando al gobierno de Luis Abinader, que al final es lo que persigue, pues toda una oposición metiendo en el ojo del huracán no tanto al hijo de don Lisandro, sino al mismo Lisandro, y terminando eso pues con la renuncia que evidentemente que él hace pues para no perjudicar más al gobierno de Luis Abinader. Creo, siempre lo he dicho aquí, que hay que gobernar un poquito mirando para otro lado, que no sean tanto las redes sociales. Lo que pasa es que evidentemente es un pescado que se muerde la cola, también lo hemos hablado aquí muchísimas veces, como tú bien dices, los intereses empresariales están ahí. Creo que siempre los gobiernos van a tener que gobernar aliados en algún momento con los trabajadores, en otro momento con los empresarios, en otro momento con las amas de casa, en otros momentos con la juventud. Son sectores que están ahí. Cada gobierno se inclinará por darle la mano más a unos que a otros, pero la realidad es de que las otras opciones opositoras que ahora mismo están enfrentando el gobierno de Luis. Bueno, perdimos ahí momentáneamente se nos fue Pintor.
la comunicación con Pintor. Pero coincido con lo que decía y con lo que planteaba el demócrata. Se trata de subsistir y hay que ver este tablero con todas sus variables. Yo solamente, al menos en mi opinión, cuando se habla de una de las familias que mencionas, en este caso la familia Vicini, yo, al menos hasta donde conozco demócratas, vería, la familia está conformada por varios entes y yo concentraría, independientemente de que todos tienen una marcada presencia empresarial en diferentes sentidos, pero quizás quien más ha estado vinculado a la política es Juan. No creo que arrastre al resto de la familia Vicini. Reitero, aun cuando todos participan de esta vida social, pero Juan es quien más se ha concentrado y es legítimo de su parte trabajar de la mano con un joven político como David Collado. Pero haciendo esa distinción, creo que en verdad lo que planteas es digno de ser estudiado por el presidente, ver todo este panorama, no quedarse en lo corto, ver todo el bosque en su magnitud, para no quedarse en los árboles y llegar a decisiones importantes que incluso pudieran llevar a que tome la decisión de no repostularse. Yo creo que llegado el momento y viendo ese panorama, no quiere decir que vaya a abandonar a su partido. Para Abinader también representa un sacrificio enorme desde el punto de vista personal, familiar y empresarial, que ya todos se van dando cuenta que pesa. Y eso va de la mano con un tema que quería ponerte, y es la participación de empresarios en la política. Hemos discutido acá en este magazine en varias ocasiones. Bueno, al final todos de alguna manera son empresarios o tienen sus pequeñas empresas o grandes, pero antes la fórmula se daba de otra manera. Antes tú podías ser un empresario, venías de una universidad, hacías círculos políticos en una universidad privada o en la UAS. Casi todos los PLDistas pasaron por la UAS, pero iban, aun cuando se graduaran de arquitectos, de ingenieros, de médicos, porque los hay, y todos tienen clínica, o tienen un bufete de abogados, o tienen un gabinete de arquitectura o de ingeniería, una empresa, pero todos tuvieron una formación política e ideológica que les hizo llegar al poder y detentar el poder, los PLDistas, ¿por cuánto tiempo? ¿Y alguien duda de la formación política? Lo que pasa es que en estos tiempos, que las ideologías son un zapato, en que los partidos políticos son maquinarias solo para llegar al poder y nada más, por eso los empresarios lo ven como una empresa más, Con esto no quiero decir que sea para robar dinero y nada, sino como una empresa más, sin buscarle otro trasfondo ideológico, y ahí es donde se fastidia la patineta. Porque ser político tiene responsabilidades, tiene deberes importantes que a veces pueden estar reñidos con criterios empresariales, criterios de negocio, pero de todas formas tiene que contar con el empresariado para gobernar un país. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo garantizar esa gobernabilidad sabiendo que los empresarios existen y cuentan y les interesa ahora la política? Bueno, eso es un tema para desarrollar una tesis de otro libro. Me fascina. Apúntalo ahí, me interesa tu opinión de eso. Me fascina, Roberto. Quiero rescatar y te voy a tratar de responderte, y ojalá que este tipo de espacios pudieran tenerse en una conversación donde los entrevistadores son a la vez analistas como ustedes. Miren, lo que decía Pinky, primero que nada, yo que he sido una emergencia, un fenómeno de las redes sociales, les digo que me preocupa también tener a un gobierno y a un presidente que influya
tanto en sus decisiones lo que decimos en las redes sociales. Las redes sociales son parte de la democracia, pero la democracia se puede subvertir a sí misma cuando no hay una conciencia de Estado y ninguna decisión, ojo, ninguna decisión que toca aspectos estructurales cuenta con el apoyo y la popularidad de las masas. Brillante. Cuando usted gobierna, brillante. Ya eso no se puede gobernar para todos. Hay que marcar eso que tú acabas de decir. Tiene que pagar el precio de medidas impopulares que cuando llega el resultado a mediano y largo plazo, ahí se aprecian. Entonces el pueblo, y ese es el liderazgo. Sí, pero para eso hay que combinarlo además con otra cosa, que es con saber comunicar muy bien en un determinado momento cada una de las cosas, porque evidentemente si tú al final decides hacer oídos sordos a una oposición que pide la cabeza de don Lisandro, que hubiese sido lo correcto, tal, entonces tienes que saber comunicar muy bien por qué la cabeza de don Lisandro no es necesaria en este momento. Y hay que meterse entonces en esa lucha y en ese debate para defender ese tipo de cosas. Entonces tú tienes que mostrar el resultado y tienes que pedir ese voto de confianza para ser juzgado en función del resultado, no de lo que todo el mundo quiere que tú le digas. ¿Sabes lo que pasa? Pero en este caso hay una cosa que se suma al triste tema de esta renuncia de don Lisandro, que es un ataque continuo y sistemático. No, es una licencia. No es una renuncia todavía. Una licencia. Y aprovecho el bache para despedir a los amigos de TV Quisqueya que han estado con nosotros hasta ahora y nosotros continuamos con esta transmisión. Abrazos a todos en TV Quisqueya. Pues decía que tristemente esta situación coincide con un ataque sistemático a este gobierno con aquella frase famosa de que es un gobierno de empresarios. Entonces, si tú sumas el caso del hijo en la justicia y su cualidad como empresario, entonces se suman dos cosas que realmente hacen mella si son constantes como una gotita de agua. Y por eso quizás se haya tomado este tipo de decisión, que yo creo que, bueno, hay que ver, como decíamos, cómo se puede resarcir si en un futuro, que además no es cercano, que va a ser muy lejano, porque ya sabemos cómo van estas cosas, recién ni siquiera hemos terminado con Odebrecht, vamos a ver cómo se resarce este tipo de costo, tanto familiar como personal como político para alguien así.